pero como todos los miércoles a las 8:30, es momento de la verdadera política con Cristian Lamesa. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Muy buenos días, Rey querido. Encantado de estar un miércoles más con vos y con la querida audiencia de Oriente Capital. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues la noticia buena es que la guerra de los 12 días, como la tituló Donald Trump, terminó. Hay una tensa calma y pues empezamos con tu análisis en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurrió en estos 12 días y cómo se movieron las piezas de la geopolítica en esta confrontación? Bueno, a ver, yo creo que como siempre el tiempo suele hacer darnos la perspectiva como para poder analizar y ver el tablero completo. Y creo que en ese sentido podemos ver, sin demasiado temor a equivocarme, que Donald Trump volvió a hacer una jugada muy inteligente que nos sorprendió a muchos y que tal vez evitó lo que podría haber sido, que todavía no lo deberíamos descartar, ya que Benjamín Netanyahu es un psicópata en potencia, pero yo creo que tenemos los elementos para pensar que si Donald Trump no hacía este ataque, entre comillas, Israel estaba dispuesta y tenía sobre la mesa el uso de armas nucleares contra Irán, lo cual hubiese conducido, creo yo, a una escalada ya realmente inevitable y tal vez a una tercera guerra mundial, ya que Pakistán, y no lo dijo antojadizamente Pakistán, esto de que si Irán era atacado con armas nucleares, ellos iban a apoyar al país persa con el mismo armamento. Sabemos que Pakistán tiene armamento nuclear. Y hay varios elementos. Mira, Rey, un elemento bastante contundente son las declaraciones que hizo Tulsi Gabbard unos días antes, cuando dijo que había muchos países que estaban teniendo una conducta que nos podía llevar a una guerra nuclear. Vos no sé si recordarás que con todas las presiones, cuando Netanyahu inicia la operación contra Irán ese viernes 13, Donald Trump se lo había desaconsejado, pidiéndole que esperase por lo menos al domingo, que era la ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Se mete por las suyas, como decimos los argentinos, en esta guerra, pero después pidiendo como el nene que va y provoca a otro más grande y después sale corriendo y le pide el respaldo a su papá, pidiendo que los Estados Unidos interviniese contra Irán a favor de Israel. Y vos te acordás que le daba largas a este tema, Trump, hasta un momento en el cual Netanyahu dijo que si Estados Unidos no realizaba ese ataque con las famosas bombas de 13 toneladas y media, etcétera, ellos iban a hacer ese ataque contra las centrales nucleares en solitario. Y sabemos dos cosas. Una es que Israel no tiene esas bombas antibúnker como para haber realizado ese ataque, y también sabemos que sí tiene armas nucleares con las cuales podría haber hecho ese ataque. En estas horas estamos viendo también que medios como CNN, a los cuales ha salido a responder duramente Donald Trump, están diciendo que este ataque no habría sido para nada lo efectivo que dice Donald Trump. Donald Trump, hay que recordar que está sosteniendo que se destruyó completamente la infraestructura nuclear iraní. Y también sabemos positivamente estas horas que el ataque fue avisado, el ataque a Irán fue avisado, por eso no hubieron víctimas, gracias a Dios no hubieron muertos iraníes, también se cree que se desalojaron de ciertos materiales estos lugares, y también sabemos, lo ha dicho el mismo Donald Trump, que Irán avisó del ataque a la base, esa famosa base en Siria, tampoco hubieron heridos por parte estadounidense. Entonces estamos asistiendo a una especie de ataques controlados, pero que habrían tenido la finalidad, según mi lectura, de quitarle a Israel el argumento de hacer un ataque para acabar con la infraestructura nuclear
y con la posibilidad de la construcción de un arma de esta clase por parte de Irán, que es lo que sostenían como una amenaza existencial para el Estado hebreo. Por eso es muy peligroso lo que está haciendo CNN, que no sorprende, porque no sorprenden los vínculos de la mayoría de los grandes medios estadounidenses y mundiales, no solo con el globalismo financiero, sino también con los intereses israelíes, con el lobby judío estadounidense. Entonces es muy peligroso esto que está haciendo y que está desmintiendo airadamente Donald Trump, porque eso habilitaría a que Israel vuelva a exigir ese ataque contra estas bases o otro incluso más descabellado. Y sigue siendo riesgosa la situación porque Irán tiene ese armamento. Perdón, Israel tiene ese armamento nuclear y yo no veo la templanza ni la sabiduría por parte del gobierno hebreo como para entender que son muy pocas las ocasiones en las cuales se podría llegar a hacer uso del argumento nuclear y creo que en ese sentido, como hemos hablado varias veces y con esto cierro, Rey querido, a Trump lo que le falta es imponerse frente a esta gente que está en un franco desafío hacia su autoridad, como es Benjamín Netanyahu. Por eso los tweets tan duros de Trump ayer, exigiéndole a Israel que respetara este cese al fuego, y vamos a ver qué resulta de la reunión, la cumbre esta de la OTAN, donde también lleva definiciones importantes el republicano. Exactamente, y eso es el tema que se va a engarzar. Nada más para cerrar, pues la calma está tensa después de que Trump anunció el final de las hostilidades. Pues bueno, Israel ataca de nuevo a Irán. Irán clama que ellos no provocaron ese ataque, y bueno, hay acusaciones mutuas y quedan muchas cartas sobre la mesa. Yo la principal es, y lo diré, lo digo abiertamente, mi querido Cristian, ¿por qué no puedo tener yo como país armas nucleares? ¿Por qué Estados Unidos tiene que decidir quién tiene armas nucleares y quién no tiene armas nucleares? A mí me parece el argumento de Israel, como tú bien lo dices, ridículo, y me parece que hay más sobre este tema, ¿no? Por un lado, la narrativa de Occidente, según bien todos los medios, es que Irán tiene instalaciones nucleares, y eso lo pone como el malo del cuento. Entonces, pues vamos a dejar ese tema ahí porque viene otro interesantísimo. Se junta este impresentable dictadorzuelo. Yo creo que ni siquiera puede recibir ese nombre, más bien el comediante que trabaja como gobernante de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne con Donald Trump en esta reunión de la OTAN, que bueno, ¿en qué momento se unen los que mandan al mundo y además piden un aumento en el presupuesto armamentístico, mi querido Cristian? Ese tema es súper interesante, pero regálame 30 segundos para agregar algo a lo que decías de las armas nucleares, Sí, señor. que es muy cierto eso, que no se puede tolerar esa arbitrariedad. El otro día escuchaba a un colega que hacía una reflexión muy interesante y que te la quiero traer muy brevemente, y lo que marcaba era, porque ¿sabes cuál es el problema o el riesgo? Que se disemine el uso o la tenencia de armas nucleares, que caigan en manos de un tipo irresponsable como Netanyahu. Sí, 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 sí. Entonces, lo que planteaba y me parecía muy razonable es, si nosotros tenemos hoy tres grandes potencias y son prácticamente dos bloques, y tienen la capacidad de defender a sus aliados, y prácticamente todos los países están bajo el paraguas de uno u otro bloque, lo que se debería hacer es restringir aún más y exigirle a Israel que entregue sus armas nucleares, o sea, bajar la escalada, porque es un riesgo muy grande que de repente en un país con capacidad nuclear llegue a tener ese poder un tipo que es un psicópata descontrolado como es Netanyahu. Y a mí me pareció razonable porque de hecho Rusia también sostiene que Irán no debería tener armas nucleares, pero también sostiene lo de Israel, que es un peligro. Y sí garantiza el uso pacífico que tiene derecho Irán a tener
como parte de sus recursos energéticos. Eso es algo que no le puede prohibir ningún país que no tenga un programa nuclear para usos pacíficos. Lo que pasa es que habría que desarmar a Israel, que es un peligro regional. Y sobre el tema de Zelensky, yo creo que Donald Trump, que sabemos que ha tenido en su primer mandato un enfrentamiento enconado con la Organización Atlántica, esta exigencia del 5%, yo creo que es un poco un caballo de Troya o destruir desde adentro a la OTAN, porque para muchos países va a ser prácticamente imposible llegar a ese 5%. Tienen que restringir muchísimas cuestiones que sí, que tiene que ver con la educación, con la sanidad, etcétera. Y si Donald Trump se plantea en ese 5%, como ya mostró, a ver, si no consiguen pagarlo, le es funcional porque él quiere dar un portazo en la OTAN, creo yo. Y si lo pagan, le sirve también porque con eso es como darle un premio de consolación bastante interesante al complejo militar industrial, que es retirarlo de guerras, pero darle un flujo importantísimo de dinero, una tonelada de dinero, y no sé si no me quedo corto. Con lo cual a ese lobby lo logra contener. Y lo de Zelensky, Zelensky está como una primadona en decadencia, quiere ser la drama queen y no le está saliendo. Israel e Irán le quitaron protagonismo, anduvo lamentándose por los pasillos de esta situación, y yo no creo que vaya a tener ningún éxito en su habitual acción de mendicidad por parte del comediante de dudoso talento. Y lo que vos sabés que me parecía muy interesante, vi una foto que estaba cortada, los últimos integrantes, la famosa foto de familia que se difundió hace poco de la reunión de la OTAN. Era muy interesante ver dónde estaban ubicados ciertos mandatarios. Mujer con un vestido que no sé sinceramente quién era, un vestido amarillo, si no me equivoco, bastante llamativo, en el medio, en el centro de la foto. Y a la izquierda de la imagen estaba Donald Trump, al lado de Erdogan, el líder turco, los dos principales ejércitos de la OTAN, uno al lado del otro, y se podía ver a Víctor Orbán en ese mismo sector, más arriba, y a la derecha de la imagen se veía el globalismo puro. Todo concentrado en el globalismo. Estaba Macron, estaba Starmer en un tercer lugar bastante ahí relegado, estaba Ursula von der Leyen al lado de Zelensky, que estaba ahí como un pequeño enanito de jardín en el segundo escalón. Y era bastante interesante ver esa diferenciación, ¿no? Parecía que estaba el equipo de Trump y el equipo globalista, estaba Macron también, por supuesto, ahí del lado de los globalistas, y era bastante interesante ver esa imagen. Y estaba más o menos en el centro ubicado Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, con su estúpida sonrisa eterna que uno no sabe de qué se ríe porque anuncia las más grandes calamidades de la humanidad con una sonrisa que no se entiende demasiado bien. Pero yo creo que, y hay otro tema interesante, cuando Trump a la ida anunció que iba a plantear la disconformidad o el desacuerdo de los Estados Unidos respecto a el artículo 5, el famoso artículo 5 de la Carta Atlántica, que Estados Unidos no estaba dispuesto a cumplir con el mismo, que sabemos que el artículo 5 es el que popularmente dice que si se ataca a un miembro de la OTAN, todos los demás tienen que ir a auxiliarlo, que tienen que entrar en guerra para defenderlo, que en realidad el artículo 5 no dice exactamente eso, lo que dice es que todos los miembros tendrán que ver de qué forma consideran que pueden intervenir en ayuda del que está siendo agredido. Que si vos dijeras, yo te puedo mandar 15 chalecos antibalas, eso es todo, nadie les puede decir que no. Claro. O sea, nadie les puede exigir más, porque cada uno ve cómo lo va a hacer.
Pero así todo, Trump dice, no estamos dispuestos a cumplir el artículo 5. Entonces yo creo que con esto le está intentando poner algunos clavos al ataúd de lo que Dios quiera que sea el fin de esta alianza. Sí, 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 y fíjate, lo decías bien, las imágenes son muy claras, me hiciste recordar con este análisis de una imagen dice más que mil palabras, lo comentas perfectamente, me recordaste la toma de protesta de Donald Trump y cómo los políticos tradicionales estaban en segunda fila. En la ¿Sí? primera fila estaban los dueños los nuevos dueños del mundo de las tecnológicas, estaba Jeff Bezos, estaba Zuckerberg, estaba por supuesto, ahora ya no funcionario Elon Musk. Interesantísimo este análisis visual de lo que está ocurriendo. Y en este contexto, ¿cuál te parece que es el papel de Rusia en, en estos dos temas que hemos analizado el día de hoy? En primer lugar, pues el fin de las hostilidades, lo que ya la prensa también ya le tomó la idea a Donald Trump, es la guerra de los 12 días, aunque le queramos bautizar de otra manera, no va a cambiar. Y esta reunión de la OTAN, querido Cristian. Sí, Trump es un magistral dador de titulares y de nombres, ¿no? Con esto de la guerra de los 12 días. Yo no tengo ninguna duda respecto a que hubieron 4 actores centrales en esta guerra de los 12 días. Uno fue, por supuesto, a ver, hubieron 5 actores: Netanyahu, Sí. el gobierno iraní, el Kremlin, la Casa Blanca y el gobierno chino. Okay, okay. Y 4 involucrados en resolver la cuestión. Yo no tengo dudas respecto a que en ningún momento se cortó la comunicación entre Teherán y Washington, más allá de que el gobierno iraní, por una cuestión puertas hacia adentro de la República Islámica, tiene que hacer una muestra de mucha más fuerza y enconamiento para con Estados Unidos y con Israel. Pero se sabe que las comunicaciones, especialmente con Steve Witkoff, se mantuvieron, y el canciller iraní, sabemos del talento de Witkoff para las negociaciones, ya lo mostró con las relaciones con Vladimir Putin, y yo creo que también Putin fue ahí siempre se mantuvo, y aparte que Putin es el único que podía levantar los 3 teléfonos, o sea, que le Okay, respondieran desde Teherán, desde Tel Aviv y desde Washington. Y okay. también China sin duda participó porque los intereses de China en la región son muy grandes, Sí, sí. desde el paso de la Franja y la Ruta por territorio iraní hasta el consumo del petróleo persa que hace prácticamente gran parte, casi la totalidad. Vos fíjate que la amenaza de cierre del estrecho de Hormuz nunca se produjo en la práctica, que hubiese sido contraproducente para los intereses de China, pero principalmente hubiese sido un gran problema para la economía estadounidense, con un petróleo disparado y con un incremento de la inflación en los Estados Unidos, que es algo que Trump no quiere ni necesita. Así que yo ahí creo que el diálogo entre Teherán, Beijing, Moscú y Washington nunca se cortó, que se buscó llegar a una resolución, evitando en lo posible o tratando de minimizar hasta la más mínima expresión, valga la redundancia, la capacidad de daño de Israel, que sabemos que es muy grande, incluso con el uso de arsenal nuclear. Y yo creo que también el permitir que, a ver, la guerra de los 12 días, más allá de que Irán sufrió daños también, en Teherán sufrió la pérdida del asesinato de científicos, el asesinato de altos mandos militares. Eh, la paliza que se comió Israel en esos 12 días es Sí, monumental. sí, Nosotros lo hablamos el miércoles pasado, las imágenes de destrucción en Haifa, en Tel Aviv, en Beersheba. Militares israelíes decían que ver las imágenes de estas ciudades a ellos les llevaba, los remitía a ver Gaza, la sí, franja de Gaza.
Yo no recuerdo una paliza semejante en territorio israelí, el daño a estas ciudades, y yo creo que Trump dejó que esto sucediera como un escarmiento o una señal de, bueno, fuiste por la tuya, hiciste lo que quisiste, arreglate solo. Y tuvo que ponerle un fin porque ya yo creo que era una certeza el uso de un arma nuclear por parte de Israel, aparte que no solo Pakistán, y no solo Pakistán, no solo Tulsi Gabbard, Sí, sino que otros gobiernos también hicieron alguna referencia al respecto. Así que Rusia sin duda tiene un lugar relevante en la diplomacia mundial como primus inter pares, especialmente Vladimir Putin, y yo creo que de vuelta, tantas veces reiterado, pero yo creo que es importante dejarlo bien en claro. Si Donald Trump impone su programa soberanista y esa convivencia de China, de Rusia y de Estados Unidos con sus esferas de influencia, puede haber una recreación salvando las distancias de lo que fue el espíritu de la creación de las Naciones Unidas, Rey. Vos sabés que el presidente Roosevelt y el líder Joseph Vissarionovich Stalin tenían una relación personal excelente. La idea de la creación de las Naciones Unidas era que estas dos potencias, como aliados, como socios y como amigos, pudiesen preservar la paz mundial. Esto desgraciadamente se abortó con el infame Harry Truman llegando a la presidencia y ahí la Guerra Fría y cómo se desvirtuó el espíritu de esta organización, ni que hablar con la caída de la Unión Soviética. Pero tal vez estemos, repito, perdón, si se desactiva la peligrosa influencia de los globalistas europeos particularmente y de seres despreciables como Netanyahu, podemos estar de vuelta en la recreación de un espacio semejante. Qué barbaridad. No, en primero, recupérate, mi querido Cristian, un tecito para que Sí. salgas de esta gripe que se te escucha. Y nos quedamos con esta reflexión que me parece muy, muy importante. ¿Qué es lo que buscamos? Un mundo multipolar, que esto se equilibre. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas formas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, bueno, más bien, qué pasó con Rusia cuando Rusia se defendió de Ucrania? Todos lo condenaron, ¿no? Claro. Porque no Sí, sí, sí. avisó, y Estados Unidos, todo el mundo le aplaude que se mete y bombardea. Como tú dices, es como estas ollas de presión cuando tú le mueves tantito para que no vaya a explotar el asunto. Creo que lo importante es alcanzar la paz. Ojalá que que tus palabras proféticas se cumplan en ese sentido, que se llegue a la paz mundial. Te agradezco mucho, te mando un abrazote y espero que te recuperes muy pronto. Para cerrar, 30 segundos, Sí, querido señor. amigo. ¿Sabés qué es lo lamentable? Si se confirma, es difícil que se confirmen mis palabras o esta teoría que otros colegas también comparten respecto a lo que fue toda la situación. Pero sí, el correr de los días y la posición de cada líder nos va a ir confirmando o no si esto es así o no. Lo lamentable es que si esto fue una mascarada, como todo indica, que Donald Trump haya tenido que recurrir a una mascarada al no poder limitar a Netanyahu en sus aspiraciones y en sus impulsos, ¿no?, contra Irán. Eso es lo lamentable, recurrir a una mascarada por no poder frenar a un Estado y a un gobierno como el de Israel. Esperemos que eso se modifique por el bien de todo. Y te agradezco muchísimo tus buenos deseos, estoy ahí gracias a Dios no he tenido fiebre, pero sí hace una semana que estoy con la garganta tomada y bueno, tengo que hablar, que también es un tema, pero bueno, no puedo defraudar a la gente y a los amigos como vos que les interesa lo que digo. Así que bueno, nos veremos el miércoles que viene. Te dejo un gran abrazo para vos y para todos los amigos. Muchas gracias, un abrazo, Cristian. Pues bueno, próxima semana no se la pierda, La Verdadera Política con Cristian Ames aquí en Oriente Capital.